Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Esta presentación de Carlos Alberto Montaner es magistral y nos muestra la dificultad inmensa que tendrá el Partido Demócrata para condenar a Donald Trump y para sacarlo de la presidencia antes del próximo 20 de enero, es decir, antes del próximo miércoles, ¿es? Sí. Sí, señor. Sí. Eso es virtualmente imposible y se necesitan para esos 67 senadores y los demócratas son 48 hasta el 20 de enero. ¿Cuántos senadores republicanos tienen que convencer? Eso parece sencillamente imposible. Pero el juicio vendrá después, y el objetivo es impedir que se presente como candidato en 2024. Bueno, eso ya... Inhabilitarlo, digamos. Es inhabilitarlo para que quede por fuera del ruedo político definitivamente. Están haciendo todo lo posible por arruinarlo también, ¿no? El tema bancario no se ha discutido suficientemente, Sergio. Teníamos la noticia del Deutsche Bank que decían que era el último de los bancos internacionales que le estaba poniendo el paraguas al grupo Trump y que había resuelto no tener más negocios con él. Eso es de una gravedad inmensa. A este paso es más fácil para Irán abrir una cuenta bancaria en cualquier país que para Trump. Así están las cosas. Así están las cosas, de manera que uno no sabe, pues, esto qué camino tome. Bueno, vengamos a Colombia y cómo es la cosa del porte de armas, que no se puede estorbar lamentablemente para los bandidos, pero que sí se le puede limitar a las personas de bien que hacen todos sus trámites, que consiguen todos sus permisos, que hacen todas sus inversiones para tener un arma que no pueden portar. ¿Cómo es el asunto, Damar? Pues doctor Fernando, hay una resistencia en algunos congresistas del Partido Conservador y algunos del Centro Democrático adhieren a esa misma solicitud de trámite en el Congreso de la República de un proyecto de ley que pretende quitarle la facultad al presidente de la República, cualquier presidente que sea Duque o el que llegue, para que pueda, como lo están haciendo, lo han venido haciendo desde la época del presidente Uribe, el presidente Santos y el presidente Iván Duque, puedan quitarles la facultad para que ellos puedan emitir decretos donde prohíban el porte de armas de manera generalizada y por tiempo indefinido inclusive, porque es que estos decretos, doctor Fernando, Sergio y oyentes, aparecen cada año y los presidentes lo que han hecho es prorrogar el impedimento o la imposibilidad de que los ciudadanos puedan tener armas para su defensa personal. Y los temas de orden público pues no dan espera y la gente está desesperada, está pidiendo poder tener porte de armas. Entonces viene el debate ahora y ya ha pasado en la primer debate en la comisión de Cámara y pareciera tener buenas expectativas el proyecto para poder quitarle esa facultad al presidente de la República y así entonces circunscribirlo para que el presidente pueda limitar el porte de armas en casos excepcionales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, unas elecciones, ¿verdad? Es apenas natural. Si hay ley seca, habrá impedimento para que haya porte de armas. ¿Cómo en cuál otra? En fechas especiales en el país de fiestas, para evitar que haya problemas de orden público. Bueno, el caso es que, y todo esto porque, doctor Fernando, Sergio, en Colombia, usted bien lo decía, los delincuentes andan armados y los gente de bien, los civiles, la gente que tiene necesidades de ir a trabajar, andan desarmados, andan sin posibilidades de defenderse ante un sujeto que lo aparezca para atracarlo y pues con arma de fuego. Entonces vamos a ver cómo avanza este proyecto. Bueno, un paréntesis para invitar a nuestros oyentes y especialmente a nuestros oyentes digitales que se cuentan por millones en el mes para nuestra tarde del jueves en la hora de la verdad. A las 6 de la tarde estaremos con ustedes discutiendo los grandes temas del país y con un invitado muy especial para hablar de los desarrollos científicos prodigiosos que tiene Israel y que le muestra al mundo. Un país que está duramente golpeado por el COVID-19, ¿no? Tiene casi 10.000 contagios por día, es la cifra que está mostrando, pero al mismo tiempo tiene un ritmo de vacunación como no tiene ninguna otra nación de la Tierra. Hablaremos con el señor embajador Cristian Cantor y con
su agregado comercial Nir Adam Sela. Esta tarde a partir de las 6 de la tarde estaremos con ustedes y hacia las 6:30 estaremos ya con el embajador. Temas fundamentales. Que en el tema comercial, mucho de lo que podremos hablar, porque hay nuevo tratado de libre comercio entre Colombia e Israel. Creo que son muchas las oportunidades de negocio que hay para los colombianos con ese país, y bueno, importante y muy interesante poder conocer cuáles son esas oportunidades que se nos presentan a los colombianos para acceder a un mercado, bueno, quizá distante para muchos, pero muy atractivo, sin lugar a dudas muy atractivo. Israel, un ejemplo de cómo en condiciones muy adversas el territorio de Israel es un territorio complicado. Y muy árido. Por eso, muy reducido en superficie, y resulta que es gran exportador de alimentos. A ver, eso increíble. Eso como es a base de tecnología. Pero claro, estos han recreado los pisos térmicos, doctor Fernando, en cámaras especiales donde desarrollan todo tipo de cultivos. Es una verdadera maravilla. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina esas mismas personas manejando la altillanura? Lo que le darían al mundo. Y eso es posible, eso no es un misterio. Los israelitas no son de una naturaleza distinta de la naturaleza humana. Son juiciosos, inteligentes, profundos. Alguien diría, pero es que tienen plata. Sí, señores, es que cuando empezó Israel era pues un desierto en un medio muy hostil. Y miren lo que está. Hay que copiar lo exitoso. Yo le resumo, son seres humanos con 24 horas del día. Sí, bueno, sí. Muy bien. Sí. Entonces en eso estamos. Hay un tema tecnológico muy importante que le vamos a pedir a Jair Peña que nos lo resuelva. Ya es una noticia mundial que Telegram está subiendo a unas velocidades gigantescas en perjuicio de WhatsApp. ¿Por qué razón? Porque WhatsApp está pidiendo permiso y uno lo da por bien o por mal, porque pues lo enloquecen y entonces uno da permiso para que utilicen sus datos. Y son tales las miríadas de datos que tiene WhatsApp de las personas que lo frecuentan que lo ponen en evidencia ante los grandes productores, y entonces a uno van a empezar a llegarle en cantidades gigantescas avisos, anuncios, presiones de carácter comercial que a la gente no le gustan. Ese tema de WhatsApp y de Telegram hay que mirarlo de cerca, ¿no? Hay que mirarlo de cerca. Hay quienes no le paran bolas al tema, hay quienes creen que pues no está mal que se entreguen los datos para ser comercializados, para ser pues simplemente analizados por unos algoritmos que finalmente terminan mostrándole publicidad a la gente a través de distintas plataformas. Hay gente que está de acuerdo con ello y que pues creen que está bien y que ese es el precio que hay que pagar por utilizar esa plataforma. Hay quienes creemos que habiendo plataformas que no cobran, porque pues es que la moneda de cambio son los datos, habiendo plataformas que no cobran, pues no es necesario estar en la que cobra, ¿no? Bueno. Es que no hay nada gratis, Demar, ¿no? ¿por qué no nos cuenta cómo es este asunto del enfrentamiento entre Paola Holguín y Gustavo Bolívar? Gustavo Bolívar, pues de la extrema izquierda, multimillonario izquierdista, que es lo mejor del mundo, ¿no? Que critica y odia comunista, todo lo que comunista rico, eso es lo más delicioso del mundo. Pregúntele a Enrique Santos. Bueno, muy bien. ¿Cómo critica y odia todo lo que él mismo tiene? Es increíble, porque eso es lo que hace, todo el tiempo critica y odia. Bueno, ¿y cómo es el enfrentamiento con Paola Holguín? Cuéntenos. Pues vean, esto surgió a raíz de precisamente una serie de trinos a los que ha acudido el señor Bolívar, en los que ha atacado de frente a Andrés Felipe Arias, y no hay derecho definitivamente. Por ejemplo, le voy a leer algunos de esos trinos que ha puesto este señor, que insiste en condenar al doctor Andrés Felipe Arias. A ver, ahora se me han perdido los trinos que tenía aquí, porque, bueno, aquí quieres... Andrés Felipe Arias, a quien se le olvidó, de quien olvidó el país como uno de los grandes gestores del milagro económico de Uribe. Es que el presidente Uribe recibió un desierto económico. ¿Obra de quién?
del presidente anterior, se dirá fácilmente, ¿no? Del ministro de Hacienda anterior, de Juan Manuel Santos. Entregó un desastre. Y entre Roberto Junguito, lamentablemente desaparecido, a quien le rendimos uno y otro día un tributo de admiración, de gratitud, de solidaridad espiritual, con Alberto Carrasquilla y Andrés Felipe Arias. Se le olvidó eso al país, al parecer, ¿no? Pero vea usted, sujetos como este se dedican a crear odio, porque ellos tanto que hablan del odio y de la paz y de que todos debemos abrazarnos, no lo practican. Ha escrito ayer, entre otras cosas, el señor Bolívar, fiscal Barbosa, 2 puntos. Ya listó la megacárcel para meter a los 8 millones de tuiteros que pensamos, creemos y sabemos que Andrés Felipe Arias es un asqueroso delincuente que entregó recursos de la nación a narcos, paras y terratenientes a quienes Centro Democrático propone rebajar penas. ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror! Qué bajeza, qué suciedad, qué cantidad de mentiras en tan pocas líneas! Andrés Felipe Arias entregándole recursos a la mafia, pero por favor, no hay derecho. Eso sí no tiene censura. Pero bueno, eso sí no tiene censura. Eso no tiene censura. La senadora Paola Holguín escribió una carta abierta al señor Gustavo Bolívar en la que se refirió a los ataques que desde las cuentas de Twitter los seguidores del señor han hecho a Andrés Felipe Arias, tratándolo de ampón, asqueroso, delincuente y acusándolo de beneficiar a narcos y paramilitares. En la carta, la senadora Paola Holguín recuerda que inclusive hay algunos sujetos a los que no reprocha a Bolívar ni tampoco la Colombia Humana, que han escrito cosas como, por ejemplo, en un partido de fútbol le rompí la canilla a Andrés Felipe Arias y quisiera hacerlo de nuevo. Otro tipo dice, ¿y cómo es que terminan las ratas? Muertas. Otro trino dice, Andrés Felipe Arias se va a volar, en los mataderos matan cerdos, lechona para febrero. Ese tipo de trinos, doctor Fernando, que no causan el rechazo de este congresista, pues los ha puesto de presente la senadora Paola Holguín, quien le pregunta a este señor si es que Andrés Felipe Arias no tiene derecho a hacer uso de las instituciones para proteger su vida y la de su familia. Pues está en todo su derecho, si lo quiere, de poder acudir, obviamente, a la Fiscalía para que se investigue a quienes amenazan de muerte e insinúan que hay que matarlo por cuenta de los señalamientos que le hacen y que son obviamente calumniosos en todo sentido. Pues no eso es lo que le ha dicho la senadora Paola Holguín. No se le olvide, además, que de esa misma fuente sale una nueva sentencia de muerte en mi contra y sí, en contra del presidente Uribe y en contra de Andrés Felipe Arias. Y Twitter no dice nada. No, Twitter no dice nada. Eso sí es perfectamente manejable, ¿no? Eso es libertad de expresión. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué estamos? Escribe la senadora Paola Holguín, así pues, cuando usted le celebra a sus seguidores 8 millones según sus propias aseveraciones, estas andanadas de incitación al daño físico o a la muerte en contra de Andrés Felipe Arias de alguna u otra forma lo está estimulando a proceder, queda en su conciencia y le pregunta, ¿o será que solo valen las vidas de quienes le creen a lo que usted incoherentemente denomina la Colombia humana? Pues pareciera que sí. Bueno, sale por lo menos una persona en defensa del honor, en defensa de la vida, en defensa de los fundamentos básicos de lo que fue esta nación cristiana, ¿no? Del respeto a los demás, del respeto a la verdad. Esto sí es asqueroso, esto sí es asqueroso. Bueno, pero en fin, y Twitter no dice nada, y a Twitter le parece muy bien, de manera que la censura es muy dirigida políticamente y muy escrupulosamente cuidada y archivada cuando se trata de acusaciones de esta naturaleza, por favor. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? El debate político en este país se puede llevar en el nivel en que lo plantea el señor Bolívar, un ricachón comunista, ricachón, no cabe duda, o estamos exagerando. No. ¿Cuál es la fortuna que tiene ahí en las vecindades de Girardot? ¿No es él? Pensé que en las de Miami. Ah, bueno. Que son un poquito municipio de Ricaurte, Cundinamarca. Un poquito más ostentosos. ¿Ricaurte ahí en las vecindades de Girardot? Sí. Claro, ser comunista rico es definitivamente muy fácil. Bueno, volvamos con el tema de la nueva corte. La comisión disciplinaria se llama, eso es una corte de justicia. No tiene dónde sesionar y uno de sus miembros ya tiene que enfrentar un proceso judicial. Pues sí, es Juan Carlos Granados quien debe presentarse a juicio
ante la Corte Suprema de Justicia por unos temas de administración en cuanto fungió como gobernador de Boyacá entre el 2012 y el 2015, y pues lo que se dice en su contra es que tuvo que ver con dineros de Odebrecht cuando fue obviamente gobernador del departamento. Eso es lo que presuntamente se le imputa, pero además algo bien curioso, yo no sé si esto sea posible en la vida real. Recuerden ustedes que esto es un asunto que viene desde agosto del 2020. Granados, el nuevo magistrado, había sido citado para audiencia el 7 de diciembre, donde se le acusaría formalmente de beneficiar a cambio de dádivas a la empresa Odebrecht en una obra de la vía Duitama que conecta a Charalá y San Gil cuando era gobernador. Resulta que en aquella ocasión no pudo presentarse a la audiencia porque no tenía abogado. La audiencia se pospuso y en los próximos días se llevará a cabo. La pregunta es si ya consiguió abogado para que lo represente. ¿Cómo le parece? Y esa es la corte que acabamos de elegir. Pero esto no será una pesadilla. Anoten ahí, 3 de febrero es la audiencia, por si alguna cosa. Pero sí, Sergio, de muy mal gusto, la verdad. Pero creando nuevas cortes en medio de esta crisis fiscal. ¿Por qué no incluimos cómo no, más burocracia? A personas como Oscar Darío Pérez, por Dios. Pero es que esto no es un invento, esto es con cifras en la mano. La realidad es una realidad crítica y desde el punto de vista burocrático esto es absolutamente insostenible, y creando cortes de justicia con gente que se gana, ¿cuánto? ¿30 y qué? ¿Cuántos millones de pesos? Pues 34 debe ser la base, ¿no? Claro. Libres de impuestos prácticamente. Que no se le olvide a la gente ese dato, que eso es de lo más irritante. Que es que les pagan mucho a los congresistas. Bueno, les pagan mucho, pero que paguen los impuestos que paga cualquier ciudadano. No, ellos tienen técnicamente distribuido el salario que reciben de manera que no tienen que pagar impuestos, o los pagan en mínima proporción. ¿Eso es sostenible? Me pregunto yo. El ciudadano dice, no, es que ganan muchísimo. A mí no me importa que ganen muchísimo. Sí me afecta, me duele que tributen tan bajo como tributan, porque no, esos 34 millones de pesos no son un salario que tengan que denunciar como cualquier ciudadano que reciba 34 millones de pesos de sueldo. No, esos son gastos de representación. ¿Y qué más es de mar? Esos son los, yo tengo por aquí la lista, ya la busco, de cómo se desagrega el salario. El caso, doctor Fernando, es que impuestos son como sobre 7 millones u 8 millones de pesos. De los 34 de millones, los 30 y tantos, sí. Tributan sobre 7 u 8 millones. Eso no es de recibo, eso no es aceptable. Eso sí lo tienen que modificar. Y resulta que ese régimen de ingresos viene, por Dios, de una constitución política. La constitución política ocupándose de cuánto gana la gente. Pero por favor, eso sí es lo más antitécnico, lo más chambón, lo más inaudito. Colombia, busque, Sergio, lo desafío a otra constitución en el mundo que diga cuánto ganan los funcionarios. No, me rindo desde ya. Bueno. Eso no se ve en ninguna constitución. Eso no se le ocurre a nadie. No, pues, aquí en Colombia se le ocurre a los señores que ganan 34 millones de pesos dejarlo escrito en constitución, porque pues quién sino ellos son los que se han inventado. No tienen la más mínima intención, al parecer, de querer cambiar la situación. Vean ustedes, la senadora Paola Holguín ha presentado en 4 ocasiones un proyecto de acto legislativo para reformar precisamente la Constitución al respecto, donde quede claro que el salario de los congresistas se aumente año a año en relación con lo que aumenta el salario de los colombianos. Si el salario de los colombianos aumentó 23.000 pesos aumentará el de los congresistas y asimismo el de todo alto funcionario, porque recuerden, estamos hablando del fiscal, del procurador, de los magistrados, del contralor, de los delegados. Claro. Bueno, es que la lista es larguísima. Entonces, eso se ha propuesto, 4 ocasiones, doctor Fernando. 4 ocasiones. ¿Y qué ha pasado? Siempre se hunde. ¿Por qué? Pues porque alguna razón no hay quien proponga, quien haga la ponencia, se queda ahí durmiendo el proyecto, termina por hundirse, siempre. Entonces, ¿de qué están hablando? Los que hablan de tanta corrupción y se rasgan las vestiduras diciendo que es que ganan mucho salario. Yo le pregunto, doctor Fernando, ¿usted ha escuchado a los de la extrema izquierda hacer algo con el salario que les dieron de aumento?
No, ni una palabrita, ni una palabrita. Qué tan sabroso, ¿no? Porque Ni la los manera. del Centro Democrático ya anunciaron y mandaron pantallazo a través de sus redes sociales de cómo se destinaron esos cerca de 12 millones de pesos exactamente, se destinaron esos 12 millones de pesos a distintas causas, a distintas fundaciones de reconstrucción de algunas zonas del país, para algunos niños necesitados del dinero. Bueno, es que han hecho una gran labor. Pero y entonces, ¿por qué los de la extrema izquierda que tanto hablan de esto, por qué no donan ese salario también? Olvídese, olvídese. Y entonces la norma sigue siendo norma constitucional, una de las mayores chambonadas de la Constitución del 91. Hablar de salarios en una constitución política, no. Pero eso para que tengan aumentos de ¿cuánto fue? ¿Del 5 qué? ¿5 cuánto por ciento? Mientras el salario mínimo subía el 3 y mientras la inflación fue del 1.6 y crece el desempleo, entonces estos aumentan su salario en 5 punto no sé cuánto por ciento por obra de la Constitución del 91. No hay derecho, no hay derecho. Bueno, le cuento que tenemos un invitado muy especial con el que vamos a hablar en cortos minutos y los volvemos a invitar, queridos amigos, para que nos acompañen esta tarde, YouTube y Facebook, a partir de las 6 en punto de la tarde, los jueves en la tarde de la hora de la verdad. ¿Cuántas cosas son las que tenemos por conversar con ustedes? Y nos acompañará el señor embajador de Israel y su asesor comercial, país con el que estamos celebrando un nuevo tratado de libre comercio. Y en un minuto estaremos con Agustín Laje, escritor, politólogo y columnista argentino, para hablar de un tema que nos va a poner también los pelos de punta otra vez. Agustín Laje estará con nosotros en un minuto. Y les hablábamos al oído. 7:47. Gire a la derecha.